¿Y qué es lo que vamos a hacer con este sistema de alarmas, por ejemplo? Yo voy a ir acá. Y acá va a haber una decisión, ¿cierto? Aquí le voy a poner switch alarma. Switch alarma. Y aquí van a haber dos cosas. Por acá el sí y por aquí el no, ¿cierto? Eso es lo que hace una decisión. Esto sería un if, ¿cierto? Entonces aquí, si la alarma está on, va a pasar algo. Y si acá la alarma está off, va a pasar otra cosa. Esto en el código se representaría, por ejemplo, if alarma igual high, por ejemplo. Esto significaría eso, y en el caso de que alarma esté high, se va a ir por el sí, que sería el on, y en el caso de que esté off, se va a ir por el no. Eso sería la representación gráfica de esa línea de código. ¿Se entiende la idea? Entonces acá, en el caso de que la alarma esté encendida, ¿qué va a pasar? Se va a activar el sensor. El sensor de movimiento va a estar activado, o sea, va a estar midiendo. También y acá va a haber otra decisión. Se va a activar el sensor y se va a activar el LED. Sí, claro, va a activar el sensor y aquí va a activar un LED también. Y aquí va a haber otra decisión que es movimiento. Y en el caso de que se detecte movimiento, por ejemplo, sí y no, en el caso de que sí, ¿qué va a pasar? Va a sonar la alarma. Y en el caso que no, va a estar apagada. Y después esto va a terminar. Ahí esto llega aquí y al fin. Eso es lo que haría nuestra solución. Y en el caso de que la alarma esté apagada, esto básicamente llega directamente al final porque no hace nada, ¿cierto? Entonces, eso por ejemplo es un diagrama que explicaría gráficamente lo que vamos a hacer en el packet. Tenemos un switch que nos permite encender y apagar la alarma. En el caso de que la alarma esté encendida, o sea, if alarma igual a high, va a encender el sensor y va a encender un LED diciendo, ok, está el sistema activado. Luego ese sensor va a estar sensando, va a estar midiendo, y si detecta un movimiento, va a hacer sonar la alarma, y si no detecta ningún movimiento, la va a dejar apagada. Y una vez que eso pase, esto se va a estar repitiendo todo el rato, y cuando yo apague la alarma, este flujo se va a ir y va a terminar el programa. O aquí, una vez que termine de sonar, se va a apagar y va a volver a repetirse, va a ver si sigue activado y va a seguir de nuevo el flujo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, para lo que es el examen, claro, se les va a presentar el caso y van a tener que hacer la solución y hacer el diagrama que lo represente. Por ejemplo, esto, algo así, pero más bonito, obviamente, no tan... respetando el código de colores, que yo partí con azul y después terminé en rojo, no sé. ¿Ah? Entonces, eso sería la forma gráfica de representar el código que vamos a hacer aquí. Voy a poner en la firma abajo el derecho de autor. ¿Ah? Sí. Pero a eso me refiero con diagrama de flujo. Eso. Bueno, entonces, esto es la gracia de los diagramas. Nos permiten entender lo que vamos a hacer en el código. Porque si uno empieza directamente a programar, es como ya, tengo los sensores, ¿ahora qué hago? Y uno empieza ahí.
Ya, tendría que a lo mejor el switch o esto. Entonces esto nos dice primero el switch, una vez que está el switch, el sensor, y ahí vamos todo estructuradamente más claro. Entonces ahora hay que hacer la conexión. Para eso tenemos el cable, el IoT Custom Cable, ¿cierto? Este cable que nos permite conectar. Entonces acá podemos conectarlo donde queramos. El switch, por ejemplo, tiene el pin de 0, lo voy a conectar en el de 0 para ir en orden desde el 0 hasta el que lleguemos. Ahí. Después el LED, el único pin que tiene, lo voy a conectar al D1 para que mantener el orden. El sensor de movimiento de 0 al D2, por ejemplo. Y la alarma también al D3. Entonces aquí voy a poner que se vean los option, preference, always. Entonces ahí se ven los pines a qué puerto está conectado al Arduino, ¿cierto? Esto es como lo mismo cuando conectamos un router, un switch y lo elegimos el puerto Fast Ethernet 2 GB donde lo vamos a conectar. ¿Cuál era el opciones? Opciones, preferencia, algo ahí. Para ver el... para que ver puertos, qué. sí. Hace rato que estaba buscando eso para... Sí, acá en Options, Preference, ¿Ya? Always Show Port Label in Logical Ya. Workspace. Opina, pues. Esa opción salva la vida. Ay, sí. Oh, hace rato que estaba buscando esa botica. Sí, esa opción es lo mejor que existe en la vida. Ojalá existiera eso en la vida real. Ojalá en la vida real yo pudiera poner el dedo encima del router y me dijera todos los puertos que tiene configurado. Entonces, algo así nos quedaría la electrónica de nuestra alarma, ¿cierto? Por ejemplo, el Tinkercad, aquí que habría que hacer, al LED habría que tirar un cable al GND, conectar, por ejemplo, un cable al positivo del LED mediante una resistencia, la otra patita al negativo, el switch, lo mismo, una al positivo, la otra al... El switch, por ejemplo, aquí, si nosotros lo vamos a hacer en Tinkercad, se interpone entre el positivo, o sea, desde el 5 volt pongo el switch y lo conecto al pin digital. Entonces, cuando el switch está encendido, deja pasar los 5 volts, cuando está apagado, no los deja pasar. Esa es la idea. La alarma es lo mismo que un LED, y el sensor de movimiento también se conecta directamente a un pin y a tierra y a 5 volts. Entonces, necesitaríamos ahí un montón de cables, pero el paquete lo simplifica a uno. ¿Por qué yo le enseñé igual a usar Tinkercad? Porque es más cercano a la realidad. En el packet es muy simplificado, entonces, si bien ayuda a entender y todo, en el momento que ustedes lleguen a trabajar con un Arduino, no van a tener idea de cómo funciona. O sea, ¿dónde está mi IoT Custom Cable? No sirve mucho, o sea, en la vida real. Aquí estamos con... Es más útil saber o conocer al menos cómo funciona realmente. Por eso ahí les pasé el ticket que también les traje los Arduino un día para que lo quieran. Entonces aquí tenemos, entonces ahora lo que nos toca es programarlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo era para programar la placa? ¿Qué tenía que hacer para poder programarla? ¿Cuál era el algoritmo para programarla? ¿El diagrama? Hay que ir a programming. Sí, hay que apretar la placa y la programming. Borrar eso que está ahí. Sí, claro, por defecto nos trae un link que es en JavaScript, pero no aprender JavaScript tampoco. Mira, de hecho JavaScript es bien parecido a C. Sí. Con el C y el print y todo, mira. Y este lo dejamos en El otro era voice. Python, ¿no es cierto? En vez de ser función. En vez de function era void y en Python es dev. Python. Mira, no tenía idea. Vamos a aprender ya. Ya. Yo he tenido que aprender cosas por la fuerza en JavaScript. No. Ese sí que le he dado realmente con los puntos y comas, las cosas y todo eso. Tuve un mes buscando una comilla que funcionara para conseguirlo. Entonces aquí tenemos que poner new y crear un nuevo proyecto. Aquí por ejemplo le puedo poner un nombre, le voy a poner alarma. Y por ejemplo, elegir la opción Empty Python.
Entonces ahí empty Python y crear. Y ahí nos crea el archivo main.py. Nosotros hacemos doble clic, vamos a abrir el editor de código. ¿Cierto? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Todo bien. Queda en programación. Aquí se supone que borrar el video. Sí, y ahí no. Hay un nombre si te quieres. Y el. Ábrela. Ya había abierto el. Ahí yo un proyecto. Sí. Entonces aquí estamos creando el Python. Entonces lo primero es, nosotros necesitamos importar una librería, que es la librería que nos permite controlar los pines digitales, o sea, los pines digitales y análogos del Arduino. Esa librería se llama la librería GPO, que son los pines programables. Entonces para eso la primera línea que siempre va a estar, esto es parte de from GPO import todo. Entonces nosotros estamos diciendo, desde la librería GPO importa todo. Entonces de esa forma nos traemos toda la librería GPO para poder trabajar con ella. ¿Qué incluye esta librería? Esta es la que incluye las funciones digital write, pin mode y todo eso. Sin esta librería no podríamos programarlo. ¿Por qué Tinkercad no se hace? Porque el lenguaje C lo trae ya por defecto instaurado. En este caso no, Python se adapta a eso. Bueno, y otra que podemos importar por si acaso es la librería del tiempo, que nos permite poder tomar los pausas, los sleep, para que, por ejemplo, quede pausado por 1 segundo, 2 segundos y eso. Entonces ahí from time import todo. Entonces esas son las dos librerías más comunes que van a ocupar. Ahí ya si después, por algún caso específico, necesitan otra librería, ahí va a depender de la librería que ocupen. Pero estas son como las bases. Con esto ya van a tener todo. Entonces siempre cualquier código que empiecen de Python en Packet Tracer, esas dos líneas van a estar siempre sagradamente. Y lo que nos toca ahora es definir... debería hacer eso. Aquí. Ahí. Definir las variables, ¿cierto? En un código lo primero que tenemos que hacer es definir dónde va a estar qué cosa. Entonces para eso tenemos que crear las variables para cada uno de estos dispositivos. ¿Sí? Señalando en qué bit van a estar conectados. Nosotros, si quisiéramos, podríamos perfectamente en el código trabajar directamente con el pin. Por ejemplo, ir poniéndolo en todo el código, así como ya el switch va a ser el pin 3, por ejemplo. Entonces cada rato pongo, cada vez que necesito poner el switch, pongo 3, 3, 3, 3. Pero ¿qué pasa con eso? Si algún día yo cambio de lugar el cable, voy a tener que entrar al código y cambiar todas las referencias al pin anterior. Entonces por eso siempre, por una buena práctica y como consejo personal, es siempre poner al comienzo las variables con el pin. Entonces si algún día necesitan modificar el conector, simplemente lo cambian en esa línea y con eso se cambia todo hacia abajo. Si no, al momento después de estar manteniendo el código es un cacho, es un problema. Entonces lo primero sería, por ejemplo, switch. Lo estoy escribiendo muy bien. Switch igual. Ahí está, igual. Y el pin que está conectado al switch, en este caso es el de 0. Por ende, ¿qué tendría que poner acá? ¿De 0? ¿O 0? 0. ¿Por qué? Porque cuando es un pin digital se pone solamente el número. Cuando yo voy a usar un pin analógico, ahí sí tengo que poner A y el número, con la A mayúscula. Solo para los pines analógicos.
Porque si yo, por ejemplo, el pin digital va del 0 al 5 y el pin analógico también va del 0 al 5, por así decirlo, entonces yo pongo un 5, el Arduino va a decir, ya, pero digital, lo analógico. Entonces, como lo que más se ocupa son digitales, decidieron que los digitales simplemente van número y los pin analógicos, cuando se necesita ocupar, se especifica que es el pin analógico. Y si nos damos cuenta, sí, siempre trabajamos más con los digitales que con los analógicos. Lo analógico es como heredado, ya es lo que va quedando anterior, porque hoy en día todo es digital ya. O sea, es raro encontrar cosas que todavía funcionen a la lógica al 100%. Ya, tenemos la variable para el switch. Ahora necesitamos el resto de cosas, por ejemplo LED, igual, el LED está conectado al 1, así que es 1. La alarma. Sí, pero que era para ver que, para decir que no necesariamente tiene que ir en orden. Claro, ahí el 3 entonces. Claro, el 3 y el sensor. Igual 2. Entonces era porque, por ejemplo, una vez me pasó que me decían, entonces yo lo pongo del 0 en orden. Y dije, no, porque es según el pin al que está conectado. Por eso ahí lo puse a propósito al revés para que se vea que no es 0, 1, 2, 3, sino que da lo mismo porque es el pin al que vamos a conectarlo. Queda justo la casualidad, como siempre vamos ocupando los pines que están desocupados, siempre van a ir secuencialmente, pero eso. Entonces ahí tenemos el switch, que sería el LED, el de acá, la alarma y el sensor. Ahí tenemos todos los componentes de nuestra alarma, ¿cierto? Entonces ahora en Arduino hay dos funciones que tienen que estar siempre presentes, ¿cierto? Una, ¿se acuerdan cuáles son funciones? ¿Cuáles son estas funciones que siempre tienen que estar presentes en cualquier código? El setup y el loop. ¿Qué es lo que hacía el setup? Da inicio un programa. Ya, exacto, bien. El setup, claro, lo que hace es, nosotros ponemos la configuración inicial del dispositivo y eso se ejecuta una sola vez. Y el loop es donde va a estar nuestro código que se va a estar ejecutando hasta el fin de los tiempos. Entonces, en Python para crear una función era def. Entonces aquí def, setup, 2 puntos. Paréntesis, 2 puntos. Sí. Algunos cuadros de representantes. Que el teclado este teclado tiene distribución en inglés, entonces como que cuando lo miro me confunde. Ya, def setup. Ahora bueno, esto lo voy a agrandar, ya no necesitamos verlo. Y acá, en el setup, ¿qué es lo que va? Va cómo nosotros vamos a configurar los pines, cómo los vamos a ocupar. ¿Se acuerdan cuál era el comando que nos permitía definir cómo se va a comportar un pin? El pin mode, exacto. Entonces, pin mode. Sí, la M mayúscula. Pin mode, y acá ponemos cómo se comporta el pin. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a primero configurar el switch. Entonces aquí, el pin mode, la sintaxis es el comando pin mode y en el paréntesis, el pin que yo voy a controlar, espacio, el comportamiento. En este caso, como yo el pin lo tengo declarado como una variable, simplemente pongo switch. Si no hubiera tenido switch, aquí tendría que haber puesto 0. Esa es la diferencia. Por eso yo digo, teniendo la variable arriba, yo acá, por ejemplo, el switch lo definí como una variable, ¿cierto? Y estoy diciendo que switch está igual a 0, eso quiere decir que está conectado en el pin 0. Si yo no hubiera hecho esto, por ejemplo, acá en vez de poner switch hubiera puesto 0 y el resultado es el mismo. Porque yo aquí estoy controlando directamente el pin. Pero aquí lo que les decía, si yo cambio de ubicación el switch, después en cada línea que hice esto voy a tener que ir configurando. Entonces por eso yo, si pongo switch, y después por algún motivo, no sé, el switch cambió al pin 5, simplemente cambio aquí y ya cambió todo para abajo. O sea, siempre voy a buscar el switch, independiente de donde esté. Sí. Entonces aquí yo no estoy diciéndole específicamente al pin, sino que yo le estoy diciendo al switch. Y switch es el que decide dónde va a estar conectado. Está lo que estaba diciendo al principio de los... Sí.
Porque yo perfectamente, por ejemplo, tanto con el pin mode, el digital write, todo, yo puedo poner directamente el número del pin, pero ¿qué pasa? Si lo cambio, después voy a tener que estar cambiando todo el código y es un jaleo. Entonces, por eso es mejor siempre definirlo al comienzo. Entonces, aquí si yo lo cambio, simplemente cambio el pin aquí y no va a afectar y se va a cambiar en todo el Claro, código. no modifica el código. Y aquí switch. Y en este caso teníamos dos formas, el input y el output, ¿cierto? El input es para que el Arduino reciba información y el output para que el Arduino envíe información. Entonces en este caso, el switch, ¿qué va a hacer? ¿Input o output? Los dos. ¿Por qué? Un input. Siempre en mayúscula. ¿Por qué? Porque el switch va a estar en 1 o 0 y ese 1 o 0 se lo va a enviar al Arduino. Entonces el Arduino va a estar diciendo, le va a estar preguntando, switch, ¿en qué estáis? ¿En 1 o 0? Y el switch le va a decir, no estoy en 0. Y el Arduino ya, y se va a quedar ahí. Después le va a preguntar de nuevo, ¿estáis en 1 o 0? Y el switch le va a decir, estoy en 1. Ah, ya, y ahí va a activar su función. Entonces va a estar ahí constantemente preguntándole. Consulta, profe, eso ocurre lo mismo, por ejemplo, con los botones esa redonda. Sí, los botones también es lo mismo. Si, por ejemplo, yo pongo un push button, que dice ahí, es lo mismo. También va a ser input, porque va a enviar la información. Hola. ¿Cómo se pueden apagar estas dos luces acá adelante? ¿Sí? ¿De allá? Buena lucha. Ahí sí. Ahí. Entonces, el Red Pin Mode, esto hay que hacerlo con todos los dispositivos. Así que el siguiente en nuestra lista es el LED, ¿cierto? LED. Me da con LED, coma. Y el LED va a ser input o output. Output. ¿Por qué? Porque yo le voy a enviar desde el Arduino el 1 o el 0 para que se encienda. Luego, pin mode. Ok, varios teclados. Pin mode alarma. Esta va a ser también un output porque él se comporta como un LED, ¿cierto? Y por último, pin mode sensor. Exacto, vaya ya. Sensor. Y aquí el sensor, como bien dijo, va a ser un input, por lo mismo, porque el sensor me va a enviar el dato de que si hay movimiento o no. Igual que el switch. El switch me va a enviar un 1 o un 0 cuando esté encendido o apagado. El sensor lo mismo, me va a enviar un 1 cuando detecte movimiento y un 0 cuando no detecte. Entonces yo tengo que estarlo ahí leyendo constantemente. Profe, entonces el sensor de temperatura genera siendo un input. Sí, pero el sensor de temperatura en ese caso, como se conecta en un pin analógico, no es necesario declararlo con el pin mode, porque todos los analógicos son entradas. Entonces, por defecto es un input. No, lo que importa es el número del pin donde está. Entonces aquí en este caso sería input. Que da lo mismo lo que. Y así nos quedaría nuestra función setup. Y Si lo vamos de otra forma, todo lo que son output, entre comillas, ejecutan. Sí. El LED, o simplemente son las raras. Sí. Y los otros son los que obviamente están encargados de dar la información. Exacto, el input es el que va a enviar toda la información, el que le va a estar soplando, diciendo ahí cómo tiene que comportarse, y el output es el que va a ejecutarse nomás. El Arduino lo va a mandar, tú, préndete. Claro, los ingenieros y los técnicos. Sí. Y eso sería en el setup. Luego tenemos la función loop, def loop. Paréntesis, paréntesis, 2 puntos, ¿cierto? Y acá en el loop es donde va a estar nuestro código que se va a ejecutar infinitamente. ¿Pero es por función del grupo o le vamos a poner un código? Sí, eso mismo. En el caso de Python, nosotros podríamos hacer todo el código directamente en una pura línea, pero para mantener siempre la coherencia hacemos la función setup y la función loop.
En este caso la función loop por defecto no se ejecuta infinitamente, entonces por eso tengo que poner un while true antes. A diferencia de Tinkercad, que el void loop por defecto se ejecuta infinitamente. Eso es un tema de cómo funciona Python, ¿no? Entonces por eso aquí siempre ponemos un while true. Y aquí el void loop es lo que va a hacer. Entonces, siempre cuando definamos la función loop en Python, va a ser def loop y dentro un while true, donde vamos a escribir todo nuestro código. En Tinkercad y Arduino no es necesario porque el loop por defecto significa que se ejecuta infinitamente, pero en Python no reconoce esa función. Es cosas del lenguaje, ya hemos visto que cada lenguaje funciona a su mismo. Y esa es la gracia, uno elige el que más le guste por eso mismo. En español, ¿qué pasa? Ah, hay en el lenguaje en español. De hecho hay un lenguaje de Messi. Mira. Claro. El print creo que algo en cara Messi. Así como. ¿Será esto? Sí, Messi Script Interpreter. Ahí está, ahí. Se llama Messi Script Interpreter, el lenguaje. Entonces, por ejemplo, la agarra Messi, el comienzo del código, el inicio. Gol es el final del código, ahí el inicio y el final. Va Messi es un valor a la posición actual de la lista, o sea, ahí crea una lista. Encara Messi asigna un 0 a la posición actual de la lista. La mueve Messi por la derecha, se va por la derecha, y ahí juega Messi, muestra pantalla, es un print. Siempre Messi toma el input del usuario y así va todo. ¿Por qué? Porque puede. Claro, entonces ahí si quieren aprender, pueden aprender ahí el lenguaje. Cuando pongan el currículum, que usted sabe programar, sí, se programar en Messi. Messi Code. El archivo es test.messi. Súper serio. Y así hay muchos lenguajes, de hecho hay lenguajes de programación que están diseñados específicamente para que sean imposibles de aprender. ¿Por qué? Porque así, mira. Ustedes están en el paraíso ahora con Python, Antes era C, lo más... la entrada al tiro. Ya. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a programar el diagrama que hicimos. Entonces lo primero que necesitamos es obtener el estado del switch, ¿cierto? Saber si el switch está en encendido o apagado. ¿Cómo hacemos eso? Primero tengo que crear una variable donde se va a almacenar ese estado, si va a estar el 1 o el 0 que va a recibir. Entonces para eso creamos, por ejemplo, estado-switch. O switch state, ahí lo que esté, botoncito, no sé, lo que ustedes quieran. Estado switch, y eso va a ser igual a, y hay una función que nos permite poder leer el estado de un switch. ¿Se acuerdan cuál es? O leer el estado de un pin. Digital read. El switch, como está escrito abajo, como está escrito arriba, no hay problema. Es que son dos variables completamente diferentes. La primera, la switch, es el botón físico. Y aquí este es... Dice switch. Switch. Y abajo dice switch. Ah, ya, buen punto. La dislexia está... De que puede crear un error. Sí, aquí está mal escrito. Muchas gracias. Ahí. Ah, ahí está. Stitch. Sí, no, perdón. Fue error de... Porque a mí me despierta esta tarde noche. Ah. Entonces la función digital read. La función digital read nos permite leer el estado de un pin. A diferencia del digital write que nos permite escribir un pin. O sea, el digital read es para input y el digital write es para output. Entonces aquí digital read. ¿Y qué voy a leer yo? ¿A qué tengo que leer? Switch. Exacto. Entonces ahí
yo voy a estar todo, cada vez, mientras el código se ejecute, mientras el código tenga vida, va a estar viendo si el switch va a estar encendido o apagado, va a estar leyendo siempre, infinitamente. Entonces después con eso yo puedo hacer el if, ¿cierto? La sentencia ahí para activar la alarma. Entonces aquí sería if, y lo mismo que dijimos ahí. If, por ejemplo, en este caso, estado switch, Profe, ¿sí? ¿dónde dice digital? Eso, está, tenía el no soy. Perdón, digital reset. Entonces aquí sería if estado guión bajo switch es igual a high, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí la información del switch, el switch nos dice que cuando está encendido nos da un high y cuando está apagado nos da un low. Por eso entonces, para saber que el switch está encendido, tenemos que hacer un igual a high. Y ahí va a estar encendido. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta ahí? Y no, estamos bien. 2 puntos. Entonces ahí, enter, y acá viene la lógica que va a estar cuando uno active la alarma. O sea, estamos en esta sección. Entonces aquí lo que necesitamos ahora es saber el estado del sensor, ¿cierto? Para poder ver si se activa o no. Entonces tenemos que hacer esto mismo, pero ahora en vez del switch, con el sensor de movimiento. Entonces aquí voy a crear una variable que se llama estado-sensor. Y esto va a ser igual a digital read. Y en este caso, ¿qué tendría que medir yo? El sensor. Entonces, acá yo estoy constantemente leyendo el estado del switch para ver si está en 1 o 0, si está encendido o apagado. Cuando el switch detecte que esté encendido, en high, o sea, al Arduino le pregunté, ¿en qué estado está? Y el switch le pone, no, ya me encendieron, va a entrar a esto y ahora va a preguntarle al sensor de movimiento, oye, ¿hay detectado movimiento, no? Y ahí el sensor le va a decir, sí, mira, detecté un movimiento, entonces ahí activa la alarma, y si le dice, no, todavía no, está todo calmado, seguimos como estamos, se mantiene el status quo. Entonces ahora hay que hacer otro if, porque recordemos, nosotros podemos hacer un if dentro de un if y así hasta el infinito de la vida. Hay códigos que son como una flecha hasta allá y después se devuelven. Muy sí, chistoso eso. ¿No han visto eso? Mira, se llama código espagueti. El código espagueti es cuando uno empieza a hacer ahí código que va avanzando de nivel hacia la derecha. Pero hay algunos que son más... bueno, no hay, justo hoy día no encuentro el ejemplo, pero hay unos que son sí, muy... lo he como una flecha, así como... Sí. Se ven muy graciosos, pero bueno. Entonces aquí sería if, y en este caso, ¿a qué tendría que comparar yo? ¿El estado switch o el estado sensor? Para ver si la alarma se activa o no. Estado sensor, exacto. Estado-sensor, igual. Y veamos igual como, qué es lo que nos entregaba. Nos entregaba un high, ¿cierto? Nos entrega un high. Por eso es importante siempre estar revisando cómo se comporta el sensor, porque de esa forma nos permite entender mejor. ¿Y qué va a pasar cuando el sensor de movimiento esté en high? Exacto. Aquí nos faltó algo. Aparte, cuando aquí el sensor esté, el switch en high, teníamos que prender el LED. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces aquí sería digital, y acá ¿qué sería? ¿Read o write para encender el LED? Write. Okay. Write LED, high.
ahí cuando yo presione el switch se va a prender este LED diciendo está encendida la alarma. Entonces aquí, dentro del estado del sensor, ¿qué va a pasar? Si el sensor detecta un movimiento, o sea, detecta un high, ¿qué va a hacer? Va a encender la alarma, ¿cierto? Entonces, digital right, alarma, high. ¿Y qué más iba a hacer? Eso no. Y en el caso de que el sensor esté apagado, ¿qué va a hacer? Va a apagar la alarma, ¿cierto? Digital right. Alarma, high. Muy bien. No. Entonces aquí tenemos, cuando el switch está encendido y la alarma detecte movimiento, va a sonar la alarma. Y cuando cuando el sensor no detecte movimiento, la va a apagar. Súper. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿Se entiende la idea? Sí. Si vemos, es lo mismo que tenemos acá. El mismo diagrama, pero en código. Y ahora, lo que necesitamos es, en caso de que el switch esté apagado, o sea, la alarma esté desactivada, un else. Y en este caso, ¿qué va a pasar cuando la alarma está apagada? No va a pasar nada. En este caso, lo único que necesitamos es que este LED esté apagado. ¿Cierto? Entonces, no, el LED no está ahí porque lo pusimos después. Lo dijimos después del diagrama, por eso no sale el disclaimer, por si acaso. LED, low. Y se supone, en teoría, si todo salió bien durante la programación, con eso tendríamos un sistema de alarma programado por nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza el código, analiza si el switch está encendido o apagado. Si el switch se enciende un LED diciendo que la alarma está encendida y activa el sensor de movimiento. Después el sensor de movimiento analiza. Detecté movimiento, en el caso que detecte movimiento hago sonar la alarma y en el caso que no, mantengo la alarma apagada. Y así esto se va a estar repitiendo constantemente. Y en el caso de que el switch esté apagado, va directamente a terminar y va a estar de nuevo todo el rato repitiendo el flujo. ¿Por qué? Porque está dentro de un while true. Entonces veamos si esto funciona. Entonces este mismo código que está acá es lo mismo que hicimos en el diagrama. Entonces ese diagrama es la representación gráfica de este código. Entonces para ejecutarlo le damos run arriba y ahí empezó a correr nuestro código. Entonces si nos vamos aquí, está todo apagado, todo normal. Entonces veamos, para activar la alarma yo aprieto Alt y el switch. ¿Qué pasó? Me puso la cachai. Entonces, Alt y el switch. ¿Por qué no quiere Me encender? parece que no era así. ¿Ah? A mí me dio otro. No, es que algo apreté, parece. Que no me funciona el Alt del computador. A ver, voy a guardarlo y voy a reiniciar el paquete. Yo lo prendí, pero está ahí está el Entonces ahí lo guardé y lo voy a abrir de nuevo. No salió ni un error. No, lo que pasa es que fue todo con igual. Ya, a ver.
Run para que se ejecute. Ya, sí. Capa 8. En Python, cuando nosotros creamos funciones, después tenemos que llamarla. Entonces aquí tenemos que llamar a la función setup y a la función loop. Ahí. Y ahora sí se nos va a ejecutar nuestro código. Por eso decía, le daba play y terminaba. Sí. Que es la costumbre de Arduino. Entonces ahora si yo le doy play, ahí dice starting alarma y se queda funcionando. Entonces recordemos como cosa de formato, siempre cuando nosotros hagamos un código va a estar estas dos líneas al comienzo, el setup, el loop, el while true y esto al final. Todo lo que está entre medio nosotros lo cambiamos a nuestro gusto, pero eso va a estar siempre en la plantilla, la base. Entonces ahora si vamos aquí y yo le doy al clic al switch, Tampoco. ¿Sí? Pues está es que mira, yo no entiendo cuando pongo al, Le crea uno nuevo, ¿no? sí, pero como que, mira, si pongo al me está seleccionando las cosas arriba. No Ah, sé. es como el de que tiene las dos flechitas, ¿cómo se llama? Porque dice que el switch se ejecuta con el alt clic. No está cargando, dice starting. A mí me parece como starting. Está como cargando, ¿no? Está como cargando. Vamos a ver. Mire, ahí está cargando, ¿no es cierto? Sí, ahí está funcionando. Entonces, mira, a ver, permiso. Nosotros vamos aquí y hacemos al clic, ahí se enciende el switch. Ah, no se encendió la alarma. Vamos a ver. El LED está en el 1. No me sale error. ¿Y a usted cómo le echan dar? Que no me deja. A usted también le queda como starting, ¿no? Sí. Queda como cargando. Bueno, por lo menos no salió error. Ah, te funcionó. Mira. Era con el árbitro. Sí, y a ver, sí, y ahí debería estar. Y ahí está, está funcionando bien. El problema es que aquí no sé por qué mi PC no quiere reaccionar con el alt. Con el árbitro. No, por eso no era ¿Qué tenemos? O sea, acá el código está, el mismo código, ¿cierto? Sí, el código está bien, pero El código está bien porque no me dice error. Pero el código está bien, pero acá el Windows no me quiere. De hecho aprieto alt y como que se me queda pegado el packet tracer. sí, a mí igual. A ver. Por ejemplo, esos números están ahí moviéndose y aprieto alt y como que. No, como ese no muestra en la pantalla. O sea, al final es lo mismo. ¿Cuál es tu PC? Que dice 270. Ah, eso es segundo. Está conectado ya. Entonces acá lo tenemos, ¿cierto? Mira, puedes por ejemplo con la tecla, hola. Hasta la hora, sí. Hasta ahora, sí. Te muestro esto y nos vamos. Ya, entonces ahí mira, aprieta, ahí por ejemplo si mueve, se activa la alarma, ¿cierto? Y ahora aprieta aquí el switch, apágalo. Y ahora mueve el mouse en el sensor y no se activa, ¿cierto? Porque no se activa la alarma. Entonces si ahora enciende el switch, y ahí, como detectó movimiento, se activa la alarma. Por ejemplo, ahí está prendido el sistema, pero la alarma apagado. Y si detecta movimiento, se enciende la alarma. A ver, ¿puede mostrar el código? El código César, César, muestra el código para ver si es el mismo.
Ah, está ahí. Lo muevo para allá. Algo Es que a mí se me ven las dos pantallas, dice. Al de la arriba. Igual lo voy a mandar el ejercicio. No se preocupe, pero. Sí, es el mismo código. Yo copié el ejemplo que estaba Ah, el. claro, para no el clip. meterme en el orden. Yo lo comenté para que no me interpusiera ahí. Súper. Pero esa es la idea, ese es el funcionamiento. Aquí que raro el teclado no me apañó. Pero ¿se entiende la idea? Sí. ¿Se entendió cómo funciona? ¿Cómo uno programa una solución en base a algo que le dicen, hace el diagrama y ve el funcionamiento? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Le funciona a usted? Ya vieron que abre el código. Ah, ¿dónde funciona? Vamos a entrar y por ejemplo aquí está el sensor. Si va parado, Sí, eso sí, porque yo voy a seguir moviendo el mouse. ¿Qué funciona? Se cayó un poquito. De nuevo, como de la mañana. Igual. Y la de la casa también. Igual. Ahora mueve el mouse apretando la tecla. Eso no Está cayendo. solamente el mouse. Este de ayer igual se cayó. ¿Moviste el sensor? Y ahí el ar, mueve. Sí. Tampoco pudimos hacer instalación. Lo que pasa es que me aparecía como. Estaba con errores esa línea y por eso yo lo puse.